hoy a un grupo de diseñadores que han trabajado para crear algo que me parece realmente muy importante destacar, que es crear en colectivo y crear con redes. Esa forma de innovar nos ha parecido interesante para ese cuarto evento alrededor de la moda, de la industria cultural de la moda, porque empieza a ser una tendencia para generar novedad, para poder trabajar, para dialogar sobre la creatividad. Entonces vamos a conversar con tres colectivos, o sea, con tres cuatro diseñadores en realidad que han trabajado en colectivos diferentes y muy diferentes. Lucila Liotti, que representa Zapateras Argentinas, que es un colectivo joven, yo diría, nuevo y que nos va a poder contar la experiencia de ese espacio que se ha ido generando entre el año pasado y este año. Vania Ruiz y Patricia Iglesias, que nos van a hablar de Joya Brave de Chile, que ya tiene una larga experiencia de comunidad de joyeros en Chile, y Martín Churba, que va a presentarnos sus distintas experiencias de trabajar con diferentes colectivos y de poder compartir su conocimiento y su trabajo con muchos colectivos diferentes y generar experiencias diferentes. Así que voy a dejar a los diferentes diseñadores empezar a presentar su trabajo y dejaré la palabra a quien quiere empezar. Eso es muy informal, ya sabemos, ya conocen el formato. Así que ¿quién se atreve a empezar? A romper el hielo. A romper el hielo. Yo puedo empezar si quieren, Bueno, Lucila. contar sobre zapateras argentinas que tanto me entusiasma. Bueno, primero me presento, soy Lucila Iotti, soy zapatera hace 15 años y bueno, soy miembro, podría decir, línea fundadora de Zapateras Argentinas, que es un colectivo muy nuevo, como dice Natalie. Comenzamos a finales del año pasado y con la pandemia fue creciendo exponencialmente la cantidad de zapateras que se fueron sumando. No sé, Natalie, si querés que cuente un poco más del colectivo o querés que Sí, me todos se parece vayan importante. presentando. Contá un poco también cuántos son, o sea, y cómo surgió un poco esa idea de generar ese colectivo de zapateras en Argentina, Bueno, la y idea además está, zapateras. sí, zapateras, está muy relacionada con romper una lógica interna del mundo del calzado. Primero que es un rubro que está asignado por lo masculino. Y en segunda instancia, también es un rubro donde las zapateras nos encontrábamos de alguna manera en diferentes lugares, pero cada una estaba cuidando como su rincón, su emprendimiento. Es muy difícil producir zapatos en Argentina, entonces hay como un miedo a compartir, digamos, los datos que son como muy preciados, los talleres, los proveedores, una especie de recelo de sentir que justamente, tal vez por razones más que lógicas, ¿no? Digo, si un taller no da abasto y se atrasa en entregarme, y yo, ¿cómo voy a pasar ese dato si después no va a poder más? Bueno, al final, pues, cuando se rompe esa lógica, entendés que no es más que romper esa carcasa y todo fluye. Y ese fue el objetivo, digamos, número uno. O sea, empezamos con un grupo de WhatsApp, que éramos unas muy poquitas, 6, 7 zapateras, y la idea de ese grupo de WhatsApp era justamente pasarnos datos que para nosotros eran muy útiles y muy importantes, proveedores, talleres, etcétera, etcétera. Y cuando vino la pandemia y la cuarentena, digamos, empezó a crecer exponencialmente y pasamos al día de hoy a ser 55 zapateras. Lo cual es impresionante, y bueno, y en ese camino, a medida que íbamos creciendo en número, empezaron a surgir proyectos, ideas, muchas ganas de hacer cosas en común. Salimos hacia afuera en las redes, tenemos un Instagram donde estamos comunicando qué cosas estamos haciendo, y ese primer objetivo, digamos, tan deseado por muchas, ¿no? Porque mismo lo manifiestan a medida que van entrando, ¿no? Como que sienten de alguna manera que se pueden comunicar con sus pares, que pueden preguntar cosas y demás. Ese primer objetivo se cumplió, digamos, con creces, porque el grupo de WhatsApp tiene una vida propia y todos los días, te diría, sin exagerar, casi a diario, digamos, hay consultas de proveedores, de mano de obra,
consultas técnicas, consultas de redes, consultas de marketing, donde entre nosotras mismas, las que tienen más experiencia, hay algunas que son más nuevas en el rubro, otras que estamos hace muchos años, entonces nos vamos como ayudando entre nosotras. Las más jóvenes nos ayudan en algunas cosas a las que estamos hace mucho, y viceversa. Así que es muy enriquecedor en ese sentido, porque, ya te digo, tiene una vida propia constante de día a día. Hay algunas consultas, cada consulta puntual tiene 5, 6 zapateras, 10 que están respondiendo con sus experiencias, con sus datos, y tenemos, bueno, eso llevó a tener una planilla, digamos, donde volcamos todos nuestros proveedores y nuestros talleres. Esa planilla, digamos, está abierta a todas las zapateras del grupo, todas podemos consultarlo, y bueno, la verdad que ese fue el puntapié inicial. Después surgieron otros proyectos, pero bueno. No Ya quiero vamos a ir contando de varios, o sea, yo tuve una experiencia con uno. Exacto. Así que, chicas, ¿quieren seguir? Patricia, Vania, quizás. Sí, sí, yo les cuento de Joya Brava. Joya Brava es una asociación gremial de joyeros contemporáneos de Chile. Hay han habido algunos algunos socios que no son chilenos, pero en general la mayoría somos todos chilenos. Y esta asociación se fundó en el 2010, nació a propósito de un encuentro que se hizo en México que se llama Área Gris, donde hubo hartos invitados en torno a la joyería artística, y que fue como el primer encuentro importante, donde fueron algunas chicas chilenas que cuando volvieron se conocieron allá y se dieron cuenta que podrían armar algo juntas, y venían con toda esta energía, y decidieron armar una asociación formal con personalidad jurídica, entendiendo que a través de este tipo de asociación formal se puede lograr acceder a un montón de beneficios del gobierno, de los fondos concursables. Así es que para hacer esta asociación había ciertas restricciones. Una es la cantidad de personas para poder formarse, me parece que tenían que ser 33 personas, o 33 al menos fueron los que firmaron en un inicio cuando se fundó, y hay un mínimo de socios que que tienen que haber para que esto siga siendo una asociación gremial, que son cerca de 26, me parece, o 24, y por otra parte también necesita una directiva. Entonces siempre tiene que haber una directiva de 5 personas, presidente, vicepresidente, tesorero, que esos son los 5 cargos, y que se va renovando cada 2 años. Eso es como funciona como en lo administrativo. Tenemos que tener un contador, hay que hacer la contabilidad y todas esas cosas, aunque tenemos muy pocos gastos, además una asociación sin fines de lucro. Pero la verdad es que desde el 2010, que es cuando se inicia, ha habido siempre un empuje y una fuerza que nos ha llevado a ser muy ambiciosas. En este momento somos solo mujeres, aunque alguna vez tuvimos algunos hombres que nunca han superado más del 10% de las socias, pero ahora ya somos solo mujeres. Y siempre hemos tenido mucho ímpetu, y eso nos ha permitido hacer cosas que eran bastante impensadas en un principio, y acceder. Que Patricia, puedes tomar un poco, seguir, porque Vania me parece que se quedó un poco frisada, con un problema de conectividad. ¿Será un problema en los Andes? Puede ser. Puede ser, o en la quinta región. Vania está en la quinta región. Yo estoy en Punta Arenas, estamos transmitiendo en distintas ciudades de Chile. ¡Qué grande! Sí. Bueno, si quieres seguir un poco, Patricia, así que no cortamos. Un poquito la idea, Vania ya estaba terminando, un poco esta idea de cómo funcionamos nosotros. Bueno, ya le comentaba a ella que tenemos que tener una directiva, y tenemos también una modalidad de cómo funcionar en equipo. Trabajamos en comisiones, donde cierta cantidad de personas
integran cada comisión. Por ejemplo, comisión de montaje, comisión para postular a proyectos, para buscar proyectos que se puedan postular, porque esa es la manera en que nosotros hacemos de un porcentaje de fondos para poder llevar nuestras exposiciones o para poder preparar tutorías en las que nos preparamos para estas exposiciones. Y tenemos comisión de redes sociales, comisión de página web, entonces de esa manera es que nos vamos repartiendo el trabajo, porque para estar como vigente y aparecer en manejar un Instagram y hacer todo este tipo de proyectos que hemos estado haciendo este año, se requiere de muchas personas y ojalá todas las socias involucradas. Esa es más Muy bien, muy interesante. Bueno, seguiremos un poco presentando después. Martín, ¿nos querés un poco presentar todas tus distintas experiencias que ya tuviste? Pues son varias las tuyas. Yo creo que cuando estábamos conociéndonos, ¿no? y empezando esta conversación en el ámbito más privado, apareció un concepto que en realidad yo lo arrojo a esta conversación de la mano de Fernanda Laguna. Fernanda Laguna es artista y es gestionadora cultural, activista. Tiene un proyecto que comenzó llevando el arte como un poco a la calle con su galería Belleza y Felicidad, allá en el año 2000, antes de que las galerías salieran de los ámbitos como del statement, del establishment, perdón, del statement comercial, quiero decir, y un poco me parece que ella cuando lleva todo el trabajo de arte como medio, cuando el arte se vuelve tan moda, el arte povera, que un poco ella impulsó, se vuelve tan como dominado por los mercados. Ella se va a trabajar, ella pone una filial de Belleza y Felicidad en la Villa Fiorito. Y desde ahí trabaja en lo que ella, un poco en esta conversación que aparecía el otro día, yo lo sintetizaba con un comentario que me hacía ella, que era encuerparse. Ella hablaba de que un poco el encuerparse es involucrarse con tu cuerpo, pero para formar un cuerpo común, ese cuerpo común ligado al cuerpo social, ligado al cuerpo de joyeras de Chile, al de las zapateras. Me parece que el encuentro con esa mecánica de encuerpar, algunos antes y otros tal vez ahora, ¿no? A partir también de toda esta crisis institucional y social, ¿no? Que vivimos. Encuerparse en lo que consideres que es el cuerpo que necesitas formar, del que necesitas ser parte. En mi experiencia, digamos, a través del diseño como un poco como llave para que la gente te cuente sus problemas, ¿no? Y volverse un poco como facilitador desde el diseño o un guía dentro de cualquier esquema de gestión, en donde vos podés mostrar que cuando aparece el diseño en cualquiera de estos procesos de encuerparse, ¿no? Digamos, el diseño como una posibilidad de repensar la gestión que hacemos, el producto que hacemos, el producto que somos, y distintas dinámicas para repensarlo. Y esas dinámicas nos dan enormes posibilidades, porque ya sea a través de juntarnos con nuestros colegas, o en mi caso, por ejemplo, cuando me acerco, hace mucho ya, hace como 17 años, me acerco a las tejedoras de una organización que se llama Red Puna, innovadoras desde donde se las vea, porque son quienes, trabajando la fibra de llama, desarrollan lo que sería la artesanía textil, y se involucran en la creación de un cuerpo, se encuerpan en la creación de un modelo textil que no fuese solamente un souvenir de la experiencia
turística de la Puna, sino que fuese realmente un bien, un valor competitivo, que tuviera un lugar en el mercado tanto para el turismo como fuera del área donde ellas viven. Y toda esa experiencia a mí me dejó sobre todo la conciencia de que esas creaciones colectivas, esos cuerpos colectivos que conformamos cuando nos aliamos con los colegas o con aquellos distintos, pero que a la vez son parte de una cadena, ahí es en donde empiezan a funcionar cosas que uno nunca pensó que iba a necesitar para hacer negocios, que es el afecto societario, la confianza, la creación de un código común. Cuando digo la creación de un código común, a veces damos por sentado que para mañana es lo mismo para mí que para vos, y tal vez hay que rehablar todo. Entonces, rehablar todo implica tener un vínculo, y creo que eso es lo que sorprende a Lucila cuando dice: este chat está vivo porque hay un vínculo, y más allá del materialismo, de me interesa tu información porque, digamos, me interesa tu información porque te doy la mía también. Entonces, creo que ese es como el primer mensaje del trabajo social, ¿no? La creación de cuerpos como una necesidad que tenemos todos de construir puentes para trabajar con nosotros, entre nosotros y con todos, todes. Vincular. Sí, me encanta esa interpretación. La hablamos un poco en un encuentro previo a este, y me gustaría que puedan retomarlo desde su experiencia, chicas. O sea, en el sentido que es como crear solidaridad para poder finalmente crear, no solo individualmente, sino también usar ese colectivo para poder estar ahí y finalmente crear ese espacio que es a la vez contención, ayuda y también espacio de creación. O sea que en el caso de Zapateras, es la experiencia que conozco, también han tenido proyectos solidarios, han creado a través de su propia creación algo solidario, más allá de solo, también su propia experiencia. ¿Puedes un poco contarnos, Lucila? Sí. De hecho, fue nuestro primer proyecto conjunto. También, al igual que las joyeras chilenas, para organizarnos, creamos comisiones. Y bueno, una de las comisiones que creamos es la de compromiso social, y el primer proyecto, digamos que no fue algo totalmente pensado o planeado, pero salió de esa manera, salió, digamos, como que le dio cauce a esa comisión, ¿no? Que vino de la mano de Lourdes Chico Ruiz. Lourdes es una diseñadora que es santiagueña, entonces ya está, digamos, tiene una relación con la materialidad y con los cueros con los que trabaja muy interesante. Ella le compra, digamos, a pequeñas comunidades que crían esos animales, o sea, hay una trazabilidad en lo que hace, y una relación con el diseño como muy interesante. Y entonces está vinculada, digamos, con ciertas comunidades del interior del país, y a través de Candelaria, de un Cutienda. Un Cutienda es una tienda que vende, digamos, lo artesanal, relacionado a su vez a lo ancestral, ¿no? A estas técnicas que muchas veces están hechas por mujeres, que queda en Tilcara. Y esto está muy relacionado también con la pandemia, digamos, porque un Cutienda vendía estas artesanías, en particular de dos comunidades wichís, que son Santa Victoria Este 2 y La Puntana. Estas dos comunidades vendían sus artesanías en esta tienda, y bueno, esta tienda tuvo que cerrar, ¿no? Entonces hubo como una especie de llamado a la acción a raíz de la cuarentena y demás. Y Candelaria nos hizo llegar a Zapateras Argentinas los tejidos de Chaguar para que las zapateras trabajemos y diseñemos con esos tejidos. Entonces, bueno, en ese momento éramos 40 y pico, 15 zapateras se involucraron en el proyecto, y cada una con su impronta diseñó un par de zapatos con estos tejidos. Bueno, el resultado fue muy rico porque justamente cada una tiene su lenguaje para trabajar y encontró diferentes formas de relacionarse con este material
y lo que se hizo fue que esos zapatos se vendieron a un precio igual, o sea, el mismo precio para todos los pares, y el dinero, digamos, la persona que compraba, lo depositaba directamente en la cuenta de la comunidad. Ese fue, digamos, nuestro primer acercamiento a esto de un poco, no sé si tiene que ver con poner el cuerpo, como dice Martín, yo lo relaciono, ¿viste? Poner el cuerpo lo relaciono mucho con esta cosa de salir a las marchas, de reclamar derechos y demás, pero bueno, creo que hay algo de zapateras que está muy ligado a que juntas podemos hacer cosas que tengan algún tipo de impacto. Que hacerlo de manera individual es muy difícil. Si bien este impacto es muy pequeño, porque con ese dinero pudieron comprar, digamos, algunas cosas que ellos necesitaban igual mucho, porque las necesidades de estas comunidades son muy grandes. De hecho, la necesidad primordial es el acceso al agua. Bueno, la verdad que es algo que es como un ida y vuelta y es como un puntapié inicial, porque este proyecto en particular fue de esos 15 pares de zapatos, pero yo creo que hay que profundizarlo, o sea, hay que seguir trabajando con estas comunidades, sobre todo para poner en valor estas técnicas y estos materiales que ellos producen, e inclusive lo que ellos producen con esos materiales, ¿no? Que hacen bolsos y diferentes productos que son, la verdad, una belleza impactante, y la idea es seguir profundizando, ¿no? O sea, somos un colectivo como muy nuevo, entonces estamos tratando también de ordenarnos, de generar, como que de alguna manera yo siento que eso da para más. Y para ustedes también, ¿no? Me imagino que se puede crear como espacios para crear colectiva, o sea, para pensar cómo hacer y resolver situaciones colectivas y finalmente salir adelante como zapateras, cosa que no es común. Totalmente, totalmente. Bueno, y eso requiere de organización, de acordar cosas, como decía Martín, o sea, lo que para una es para mañana, para la otra no lo es. Me parece que, bueno, que tenemos como muchos proyectos hacia adelante, algunos inclusive quedaron, eran anteriores a la cuarentena, entonces no se pudieron hacer porque eran del tipo presencial, pero también a veces las dificultades y las limitaciones generan otros proyectos, que está bueno tomarlos, y bueno, y con respecto, volviendo al tema de las comisiones, tenemos así como está la de compromiso social, tenemos la Comisión de Género y Diversidad, donde, bueno, nos interesa como abordar diferentes temas que nos atraviesan a las mujeres, a las disidencias, y como que enriquecernos, digamos, como grupo, y hacia adentro y hacia afuera, o sea, como dar esos debates, y no quedarnos solamente, o sea, uno de los objetivos de Zapateras Argentinas es desarrollar y promover el diseño de calzado, pero queremos aprovechar, digamos, esta cantidad de mujeres que somos y abordar otros temas, ¿no? que también nos atraviesan como zapateras, porque justamente es un medio masculino, es un medio que muchas veces fue y sigue siendo a veces hostil, entonces me parece que tenernos nos da esa fuerza, ¿no? También fue como una red, en cuarentena fue una red de contención, inclusive emocional, ¿no? Y que nos sabemos juntas, nos sabemos que si a alguna le pasa algo, vamos a estar todas ahí para ayudarnos, Eso, Lucila, eso es encuerparse. Eso es hablar así, exacto. hablar de un nosotros. Nosotres. Sí. Están encuerpades. Estamos encuerpadas, sí. Hace 10 años los Vania. escuchaban hablar y decían, ¿qué dicen estos? ¿De qué hablan? Vania, Patricia, ¿quieren agregar sobre su propia experiencia de esa idea? Sí, me caí cuando hace rato se me sobrecalentó Bueno, el teléfono. son los inconvenientes del vivo. Me viene a la pieza de mi hija. Sí, en Joya Brava, bueno, como se me cortó un poco la idea, voy a completar algo que no dije, que nuestra misión y nuestra visión siempre han tenido que ver con desarrollar y difundir la joyería artística. Por lo tanto, nosotras no nos reunimos con un objetivo comercial, y eso marca mucho la agenda. Forma de lo que nosotros hacemos en común, porque nosotros nos hemos reunido para crear juntas.
no necesariamente para vender. Y en gran parte lo que hacemos nosotros como Joya Brava son estas series de piezas, que es lo que a nosotros probablemente nos hace muy felices, pero no es de lo que vivimos. Entonces no le exigimos a ese trabajo el peso de tener que llevar las cuentas. Entonces eso marca mucho los límites de lo que podemos llegar a hacer juntas. Y en ese sentido, lo que nos mantiene juntas es el amor por este trabajo y por esta necesidad creativa. No obstante, igual tiene su dificultad de permanecer tantas personas juntas por 10 años, y un poco lo que hablábamos en nuestra conversación previa era que una de las habilidades que se debe tener cuando uno lleva o lidera este grupo, que en nuestro caso es un liderazgo que va rotando en esta directiva, es siempre hay que mantener a las personas comprometidas, y eso es un gran trabajo, porque uno puede partir con muchas ganas, pero se va desinflando con el tiempo. Entonces, mantener a las personas comprometidas, con ganas, y que a veces van cambiando sus ganas, porque puede que un año en su vida esté pasando tal cosa y no tengan tiempo o ganas de comprometerse, pero otros años están mucho más disponibles. Y mantener también los equilibrios entre las personalidades, porque siempre hay conflictos y roces, pero lo importante es mantener eso, sobrepasarlo, y seguir adelante como grupo, pese a que a veces uno pueda de repente tener discrepancias o alguna discusión o lo que sea. Lo importante es siempre igual mantener la cercanía y mantener a las personas en ese grado. Y para eso, igual nosotros reconocemos que a ratos se nos arranca. Hay años que hemos estado más lejanas, hay años que hemos estado más cercanas. Hay gente que siempre está trabajando para Joya Brava, gestionando los proyectos, que son, por ejemplo, ir a hacer una exposición a Alemania, y esas personas se hacen cargo desde el proyecto, el financiamiento, el montaje, las gestiones, y por supuesto ese grupo probablemente permanece mucho más unido que todo el resto de la asociación, porque uno ahí trabaja más y se conoce. Entonces, cada cierto tiempo lo que hemos tratado de hacer son encuentros tipo un paseo, no sé, una salida a comer o algo en el grupo grande. Se han hecho incluso como reuniones focales, así como con un moderador, de manera de volver a conectarnos, porque como somos tantas, pasa que a veces no nos vemos todas al mismo tiempo en un largo periodo. Y hoy día justamente se juntaron casi todas, menos Patricia y yo y un par más, pero la mayoría, porque casi todas viven en Santiago, y nosotras con Patricia no vivimos en Santiago. Entonces se juntaron a grabar parte de una experiencia virtual que están haciendo para poder abordar una exposición que pasó de ser física en un museo, que nos ganamos un fondo en el Centro Gabriela Mistral, que es un lugar súper importante, y estaba muy contenta que íbamos a poder hacer una exposición de retrospectiva, pero como se canceló, entonces tuvimos que reconvertir la idea, y las chicas, que había un grupo que está trabajando desde el año pasado en eso, han estado poniendo toda la cabeza a ver cómo inventan una forma de mostrar joyería de una manera virtual. Y entonces es una cosa, yo no me lo imagino bien, es una especie de documental, no sé, ahí la Patricia sabe más sobre eso, pero yo les quería hablar del fondo del tema de cómo llevar un grupo y lo importante que es tener ciertas cualidades que van más allá de uno como profesional, sino que tiene que ver de tu capacidad de mantener a la gente de compartir, unida. ¿no? De compartir ese tiempo y de finalmente generar ese espacio solidario de alguna manera. Solidario en el sentido de que es un espacio que debemos mantener todos juntos para poder hacerlo funcionar. Claro, porque para nosotras es un espacio común, pero nosotras ya estamos abordando varios lugares de Chile, las socias. O sea, no es una asociación que no es un colectivo que es un grupo de amigas, somos personas que nos vamos conociendo una vez que entramos. Entonces tenemos que aprender a conocernos y tenemos que también aprender a descubrir cuáles son los potenciales que tiene cada una. Por ejemplo, ahora que en este minuto, este año, Vania y yo somos parte de la directiva,
claro, nos fijamos en esos detalles, como a quién podemos estrujar según el ítem o el área en que necesitamos dentro de todas estas comisiones que nosotros tenemos, diseño gráfico y otras, como ya les había comentado antes. Entonces, es un trabajo en equipo que es sumamente grande, y es muy grande para hacer que a nosotras lo que nos une no es un desarrollo comercial, es un desarrollo artístico, claro. Es muy del alma, es muy como un crecer desde el espíritu. Pero eso es lo que nos mantiene juntas para sacar adelante y salir adelante de estas dificultades. Y claro, este año estamos en este proyecto virtual, desarrollándolo, va a ser una experiencia donde vamos a tener una serie de diálogos también, contando distintas experiencias y vamos a tener distintos invitados de distintas áreas, eso va a ser en el mes de diciembre. Que todo eso va a ser en función de la celebración de nuestros 10 años como asociación. Pero todavía no queremos adelantarnos mucho de qué se va a tratar. Pues ya lo vamos a descubrir seguramente. Sí, pues, que ya no queda nada, así que ya vamos a empezar a contar de a poco. Muy interesante. Y sí, yo hoy día veía que estaban, como nos mandaban fotos las chicas de lo que estaban haciendo, y aparecían como unos bailarines, modelos con las joyas, unas pantallas que proyectaban unos videos, y yo no entiendo nada de lo que estaban haciendo, pero suena como una mega producción, así como un documental, no tengo idea, pero es como una cosa enorme. Sí, estamos ahí con mucha curiosidad también por saber de qué se trata. ¿Y a usted le parece que finalmente generar esos cuerpos para poder producir y para poder reflexionar y para poder facilita la creación también, o ayuda al proceso de creación, más allá de todas las tareas que implica mantener un colectivo y dedicarle tiempo de alguna manera? O sea, ¿cómo hacen ese balance entre lo que es lo individual y lo colectivo y el beneficio finalmente que genera el estar juntos? Me gustaría comenzar yo contestando y después me puede completar Vania. Pero justamente desde mi experiencia, ingresé a Joya Brava el 2018, o sea, soy de las últimas que ingresamos. Todavía no llega el minuto de hacer otra convocatoria para invitar y ver otras personas que se sumen, pero una de las cosas que a mí me interesaba muchísimo y era como necesario para mí el poder ingresar a una asociación como Joya Brava era justamente por el hecho que yo vivo en Punta Arenas, una ciudad que está muy lejos de Santiago de Chile, que es la capital, y es donde suceden todas estas cosas y es donde hay mucho más potencial y escenarios para producir desde lo artístico. Entonces, no estar sola lo hace mucho más difícil. Y nosotras cuando... Claro, entonces en ese sentido es que es desde lo colaborativo, pero aunque las experiencias sean comunes, a la hora de desarrollar estas piezas o estos objetos, pasa por un filtro de las experiencias personales siempre, aunque partamos por experiencias comunes. Sí. Porque lo que nosotros hacemos es reunirnos para crear juntas, pero de forma individual. Claro. Básicamente lo que hacemos es traer un tutor, que lo vamos cambiando cada como 1 o 2 años, porque nuestros procesos creativos duran, nos hemos dado cuenta que 2 años finalmente, hay un año concentrado y un año de cierre, y como todas tenemos otros trabajos, siempre nos toma un poco más de tiempo lograr cerrar y decantar y llevar a una pieza final. Entonces hemos invitado a diferentes tutores, y lo que hacemos es que estos tutores vienen por un tiempo, a veces son chilenos, a veces son internacionales. Hemos tenido 2 tutores argentinos, un tutor mexicano, un tutor chileno. Entonces nos juntamos en Santiago, conseguimos un espacio que puede ser en algún museo, una sala, hemos arrendado, nos juntamos ahí, y en ese espacio viene el tutor y nos hace ciertos procesos que pueden ser grupales o individuales, pero estamos todas juntas en este proceso creativo, sin embargo todas juntas para llegar a un resultado individual. Entonces ahí cada una en el fondo va como descubriendo su
mundo interior y qué es lo que quiere decir a través de la joyería cada una, según su experiencia, según sus intereses, según los materiales que le interese trabajar, y eso produce una variedad bastante amplia de los resultados en cuanto a técnicas, materiales, significado. Hay gente que tiene un trabajo mucho más simbólico, otros que tienen más experimentación en materiales, otros que se involucran más con las nuevas tecnologías, y entonces en ese sentido no hay como una restricción. Finalmente cada una termina creando cosas muy, muy diversas, pero a partir de una temática común que es la que propone el tutor. Pero además los tutores que hemos buscado, lo hemos buscado porque tiene una cierta sensibilidad con el tema de la identidad, entonces también nos han llevado a descubrir una identidad local, pero también personal, no solo una identidad local, ¿no? Y algunos se toman de la artesanía, otros de la cultura, del paisaje, hay varios referentes diferentes que usa cada una. Entonces creamos de esta forma colectiva, pero individual. Muy interesante. Lucila, Martín, ¿alguien quiere agregar algo sobre esa idea un poco de bueno, esa atención colectivo, individual y cómo finalmente, qué puede aportar generar un cuerpo colectivo y trabajar de manera colaborativa? Creo que implica también... Lucila. Creo que implica, digamos, como nuevos desafíos, ¿no? Como yo te puedo contar algo como a nivel un poco personal, que cuando surgió lo de trabajar con el Chauar, yo dije que no me imaginaba cómo yo podía mezclar mi estilo con ese material, y después cuando vi el trabajo de las otras diseñadoras, me di cuenta tal vez lo que me había perdido, ¿no? Como un desafío de expandir, digamos, y de abrir los canales creativos para salir, digamos, de por ahí, uno elige, ¿no? Cuál es su estilo, con qué materiales quiere trabajar y demás. A veces eso hace que pueda no imaginarse trabajando con otras materialidades, ¿no? Entonces, me parece que los desafíos de diseñar en conjunto son justamente eso, ¿no? Como salir de la caja que tiene cada una, de lo que está acostumbrada, de la materialidad a la que está acostumbrada, de los tiempos de una, o sea, es el espíritu también colaborativo, ¿no? Y con esto quiero cerrar una idea anterior, perdón que vuelva un poco a lo anterior, este nuevo paradigma de cultura colaborativa entre diseñadores, yo creo que está como muy relacionado, es como un producto, digamos, en Argentina por lo menos, de la coyuntura actual, digamos, del movimiento de las mujeres, del movimiento feminista, de las pibas que salieron a la calle. O sea, no es casual que se haya formado Zapateras Argentinas, como hablamos en la charla anterior, que nos contamos, digamos, algunas cosas, ¿no? De que lo conozco a Martín hace un montón de años y los dos coincidíamos, es que hace 10 o 20 años esto era totalmente impensado, ¿no? O sea, esto de ser un grupo tan grande y de colaborar entre nosotras, y creo que esa palabra que se incorporó, digamos, a nuestro lenguaje, de la sororidad, es lo que describe un poco a Zapateras Argentinas, ¿no? O sea, que está volcado en este grupo de esa manera, y bueno, y para adentro hay algunas que les interesará más, digamos, potenciar solamente lo creativo, o potenciar, digamos, su emprendimiento, porque también estamos juntas para eso, para potenciarnos entre nosotras, pero bueno, la idea es también expandirse y crear proyectos para estar abiertos a la comunidad, digamos, a la comunidad, las disidencias, y bueno, también, digo, yo nombro a la marea verde, pero también están las disidencias y las minorías y las mujeres que vienen luchando hace décadas por expandir los derechos de todos. Entonces, creo que es un colectivo muy reciente y que es producto de eso, digamos, no de otra cosa. Martín. No, yo quería poner como el énfasis en que esa, digamos, me gusta mucho de la experiencia chilena,
Primero que, bueno, que es una experiencia de la que tenemos mucho para aprender porque tiene mucho tiempo. Y como decía Lucila, la experiencia local de las zapateras es algo nuevo. Y recién hablábamos y nos comparábamos un poco en broma si somos más clásicos o menos clásicos que los uruguayos o que los chilenos. Y creo que en el fondo lo que vemos todos, el colectivo latinoamericano, tiene como una necesidad de renovarse. Y me parece muy interesante la experiencia de las joyeras, porque además de que tiene mucho tiempo, habla de los insumos, ¿no? De estos grupos. Estos grupos necesitan, los grupos humanos necesitamos dinero para financiar presentaciones, proyectos, y cuando estamos en grupo podemos gestionarlos de una manera más colectiva, por lo tanto podemos aspirar a fondos del Estado, etc. Y por otro, este rescate tan fuerte de lo individual, esto que ellas dicen de estamos juntas para que cada una haga su obra. Y me hace acordar mucho a ese cuerpo que conforman las tejedoras en la Puna, cuando se reúnen todas a tejer, pero cada una está en su proyecto. Y sí, se ayudan, y también se escatiman las recetas, no se las dan todas, porque como bien decía Lucila, también es verdad que es un valor, el taller, el dato, etc. Uno de alguna manera aprende a soltar eso porque es más la necesidad de agarrar otra cosa, de agarrarnos entre todos. Y entonces me gusta mucho, y con esto cierro, que ese grupo se junta, ese grupo de joyeras se junta, no para vender, que sería lo que pensaríamos acá en Argentina enseguida, ¿no? Para el otro insumo, que no es el del bolsillo, es el del alma, que es el de mantenernos unidos, mantenernos despiertos, mantenernos luchando por esto que es la joyería, ¿no? Como cuentan ellas. Yo las aplaudo, también aplaudo a mis colegas argentinas recientemente asociadas. No puedo decir lo mismo de mi área, por lo menos yo no fui invitado a formar parte de ninguna asociación por ahora. Ojalá que pronto sí. O Creo pronto que la creas. Bueno, lo que pasa es que es verdad, yo podría crearla, pero te digo la verdad, estoy trabajando activamente en otros campos que siento que me necesitan más. En algún momento traté de conversar con mis colegas, no sé, mismo ahora en la pandemia, me acuerdo que en un momento dije, ¿y si hacemos una colección de cuarentena para motivar un poco? Y bueno, y no, como que no había quórum, no había ganas, viste, de hacer cosas, porque había mucho esta pregunta, bueno, pero ¿y de qué voy a vivir? Y la plata y la plata. Por eso me gusta tanto esta idea tan espiritual de joyeras, de las joyeras, se me fue el nombre del grupo. Joyera Brava. Joya Brava. Me gusta tanto porque me parece que nos enseña eso, ¿viste? De que en realidad hay otros insumos para el colectivo, no solamente el dinero. Está el insumo de, ¿cómo se dice eso? ¿Qué es lo que hacen ellas para mantenerse unidas? Porque sería como el amor a la joyería, ¿no? Y el amor a estar juntas. Pero bueno, la verdad que las aplaudo, porque además las cosas importantes a veces no encuentran palabras. Gracias. Yo quería agregar algo al respecto, que lo que nos pasa también acá en Latinoamérica, en Argentina me parece que hay un poco más, pero acá no hay de partida universidades que impartan la carrera de joyería, y básicamente son talleres más bien autogestionados, privados, muchos son muy pequeños, donde se enseña. Antiguamente la joyería era un campo masculino y el conocimiento se enseñaba de maestro a aprendiz, ¿no? Y después empezaron las últimas décadas, yo diría, empezó a haber un interés y entonces hay muchos talleres que hacen clases.
de distintos tamaños. En Joya Brava hay varias que se dedican a hacer clases, y una de las escuelas más grandes es la de Pamela de la Fuente, y ella tiene su programa de estudios y de 1 año o 2 años, pero no está reconocido por el Estado, por lo tanto no recibe financiamiento y todo lo que puede implicar. Y es así que acá, como no hay un sistema educativo formal, lo que nosotras hacemos como joyeras bravas es inventarnos y autogestionarnos la educación. Entonces nosotros por eso traemos a estos tutores de afuera, porque ellos hemos traído tutores con mucha experiencia de cómo llevar talleres creativos, porque yo, que habiendo estudiado arquitectura acá en Chile, también me doy cuenta que muchas veces los formadores no tienen formación en pedagogía creativa. Entonces basta que estudiaron arquitectura y luego se dedican a hacer clases. Pero eso no implica que tú sepas transmitir la creatividad a otra persona. Y muchas veces, de hecho, en la manera de enseñar, ponen sus ideas en tu trabajo. Y yo me he dado cuenta que estos tutores que hemos traído son muy cuidadosos en no hacer eso. Entonces ellos son muy respetuosos con tus procesos, y eso es algo que yo lo he aprendido solo a través de la joyería. No tuve como el paralelo. No lo pude hacer como estudiante de arquitectura, y noto la tremenda diferencia. Entonces yo me he sorprendido mucho con cómo estos profesores, algunos que han tenido formación en Europa, que llevan claramente más experiencia, cómo han aprendido a transmitir la creatividad. Y eso es algo súper difícil de hacer. Yo no me podría imaginar yo llevando un taller creativo todavía, por ejemplo. No siento que tenga la madurez para llegar a hacer eso. Entonces, en esta forma en que ellos nos han ido enseñando, nosotros hemos ido madurando mucho nuestros trabajos. Y es así que hay ciertos nombres que ya se han empezado a despegar de Joya Brava y han empezado a volar solos también. Entonces tenemos, por ejemplo, en Joya Brava está Rita Soto, que estuvo seleccionada de finalista de los premios Lewe, y que tiene un trabajo increíble de tomar una artesanía tradicional y reconvertirla en algo nuevo. Y bueno, así hay distintas joyeras bravas que están haciendo también, después parten de las posibilidades que nos da este grupo, pero también a veces salimos y hacemos nuestro propio crecimiento de forma más individual, y seguimos siendo parte del grupo y seguimos trabajando con piezas para el grupo y todo eso. Pero yo diría que el tema como de cómo hemos logrado aprender y autogestionar esta carencia, y en el fondo trabajar a partir de la carencia y tomarlo como un potencial, es una de las cosas que nos mantiene juntas creativas también. O sea, una manera de crear juntas es autogestionarnos, porque es la única forma en que nosotros podríamos llegar a financiar tener este acceso. Si no, jamás podríamos tener acceso a estos profesores o traerlos a Chile, o nosotros ir a exponer y que conozcan lo que hemos hecho con ellos en otros países, etc. Lucila, ¿nos podés un poco comentar cómo es el tema de la formación de zapatería en Argentina? Porque también en esos colectivos es interesante lo que sugiere Vania, es que también quizás sea un espacio para compartir y aprender y transmitir, ¿no? También, porque por más que el colectivo sea joven, me parece interesante también esa posibilidad de quedarse como cuerpo y ir transmitiendo conocimiento, sea por universidades formales. Creo que en Argentina hay universidades, pero no estoy... O sea, hay universidades de diseño, pero no estoy segura que enseñen oficio, porque una cosa es enseñar una carrera abstracta de diseño, otra cosa es el oficio, finalmente. Sí, Ya me sí. dirán Martín y Lucila. Primero le quería decir a Vania y a Patricia que al escucharlas me doy cuenta de cuánto Zapateras puede aprender del colectivo, bueno, ustedes no se nombran como colectivo, pero bueno, de Joya Brava, porque justamente, digamos, está como esta palabra, lo autogestivo, digamos, es tan importante hoy en día para poder lograr cosas. Al mismo tiempo, ellas se encuadraron en el marco, digamos, para poder acceder a políticas de Estado, porque es muy importante a veces el financiamiento para poder lograr cosas colectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras somos como muy nuevas y todavía nos estamos preguntando si deberíamos armar una cooperativa, o sea, se nos
se nos presentaron diferentes posibilidades de aplicar a algunas cuestiones, digamos, relacionadas con eso, y bueno, estamos ahí dando los primeros pasos. Y con respecto a lo que decís de la formación en calzado, digamos, en Argentina, bueno, hace unos pocos años la Universidad de Palermo tiene una carrera de calzado, y entiendo que la UBA también. Yo di por primera vez clases en mi vida di calzado de autor 1 en la Universidad de Palermo, fue una experiencia muy linda y muy enriquecedora, que terminé dando las clases, digamos, por una plataforma digital que ellos tienen, porque nos agarró la pandemia, digamos. Y después, con respecto hacia adentro de zapateras argentinas, naturalmente, digamos, surgió un poco esto que contaba Vania, ¿no? O sea, se hacían consultas como recurrentes, y a medida que por ahí ingresaban zapateras nuevas, consultaban sobre los mismos temas que ya, digamos, se habían visto y que ya habían explicado algunas. Entonces se nos ocurrió por ahí como empezar a hacer como pequeñas capacitaciones, ¿no? Entonces, no sé, la primera capacitación fue una capacitación de costos, digamos, como decir costos 1, o sea, una cosa básica para algunas que necesitaban, como aclarar algunas dudas con respecto a eso. Entonces la di una zapatera que es arquitecta y que, bueno, sentía que tenía las herramientas para dar esa capacitación. Y bueno, y así fueron surgiendo, hay otras pendientes que tal vez se vayan a sumar, digamos. Entonces, y después hay otra cosa interesante que no se da en la mayoría de las zapateras, pero hay un grupo que se llama ZigZag, que es un estudio de diseño y construcción de calzado. Violeta y Ana son las diseñadoras de ZigZag. Ellas, digamos, están muy interesadas en poner en valor el oficio, pero llevado adelante por manos de mujeres, ¿no? Que ese oficio tan artesanal de armar un zapato a mano está hecho históricamente por manos masculinas, ¿no? Entonces, como de alguna manera es como si nosotras no pudiéramos hacerlo. Ellas hacen el zapato de principio a fin. Entonces, la idea es que surgió a partir de ellas, ¿no? Y de esto que ellas quieren de alguna manera militar, es un proyecto que, bueno, está ahí como muy verde todavía, que está en un espacio en común, abierto a la comunidad, donde podamos, digamos, desde dar clases de los diferentes pasos, de hacer un calzado, digamos, para los que no saben, tiene muchos pasos, digamos, y requiere de muchos insumos. Y son técnicas mixtas, o sea, lo artesanal está muy presente en la industria argentina, pero también siempre hay involucradas algunas máquinas. Algunas pueden ser más rudimentarias, otras un poco más tecnológicas, pero siempre se usan las dos cosas. Entonces la idea es volcar nuestros conocimientos en ese lugar y trabajar, no solo juntas y cada una para su emprendimiento, sino poder abrirlo a la comunidad. Y bueno, me parece que es un espacio que tiene infinitas posibilidades. Todavía es una idea, todavía le estamos dando vuelta. Hay tal vez mucho resquemor por el tema de asumir, digamos, costos económicos en esta situación y demás, pero bueno, como se darán cuenta, hay como mucha efervescencia y muchas ganas de hacer y de generar cosas colectivamente y seguir avanzando y generando cosas nuevas. ¿Martín, quieres agregar algo? No, me parece que sí a todo lo que cuenta Lucila y que sí a tomar el modelo de las chicas, de las mujeres joyeras bravas, porque creo que ese es otro asuntito que tenemos acá en Latinoamérica, y es que somos muy jóvenes. Entonces, aquellos que por alguna razón comenzaron antes o hacen algo ya desde hace un tiempo y lo hacen con un logro, está muy bueno pedir como inspiración, modelo, esto que cuentan las chicas de como los coaches, los maestros, ¿no? Joyeros que van y que tienen este expertise para la creación, ¿no? Que ellas lo encuentran tan especial. Bueno, todo esto que se está hablando hoy es como si estuviera dando el ABC de las necesidades para la gestión creativa.
Claro, hasta hace muy poco se pensaba que la creatividad no era un insumo muy importante para las comunidades, y entonces está bien, se les adjudicaba un presupuesto vinculado tal vez al entretenimiento, a lo cultural. Bueno, me parece que hoy nos damos cuenta que las industrias creativas son motores importantísimos sociales, y vuelvo al tema de esa palabra que no existe para hablar del entusiasmo, del amor que te produce una disciplina, y que digo, finalmente ahí está todo, porque cuando uno está contento en relación al trabajo, y tiene como viva la capacidad creativa, y bueno, digamos, en realidad te pones creativo para muchas cosas de tu vida y te salen mejor las cosas, porque creativo significa resolutivo, creativo significa inventivo, creativo significa gestionador de lo que hay, no llorador de lo que no hay, ¿no? Y profesional de alguna manera en la combinación de los elementos disponibles para esa obra que es la vida de cada uno, ¿no? Que es verdad, como dicen las joyeras, nuestra vida no es solo ventas, nuestra vida es nuestro oficio, nuestro cuerpo común, encuerpados en esta América Latina, que además no podemos no reconocer la urgencia que tienen todas estas militancias que hablan también de la necesidad o de la visibilidad de la identidad latinoamericana desde las minorías, pero sobre todo desde una minoría cultural que es todo lo que está adentro de nuestra tierra y que fue de alguna manera pisado por todo lo que supuestamente estaba bien, ¿no? No estaba bien lo que venía de Europa. Eso hasta mis padres por lo menos funcionó así. Y hoy nos damos cuenta bueno, que en el mundo somos valorados y queridos por nuestra identidad, y que esa identidad es la particularidad humana de ese cuerpo que somos capaces de hacer y de crear, y que siempre va a haber interesados en ver un cuerpo vivo. Bien, nos hace la transición a la mesa 6. Que hay una mesa sobre identidad latinoamericana, y justamente un poco le quería preguntar si ustedes, o sea, ¿les parece que finalmente crear esos colectivos genera una fuerza nueva para efectivamente un continente que quizás en lo que es el mundo de la moda tiene, o sea, yo soy francesa y hace 20 años, 22 años que ya vivo en Argentina, por lo cual he seguido mucho el diseño argentino y latinoamericano y me encanta desde siempre? ¿Pero usted cree que finalmente esos colectivos van a permitir darle un lugar en América Latina, no solo en el mundo de la artesanía, porque en el fondo lo que siempre se vende es esa idea de la América Latina artesana, y quizás no tanto esa América Latina que es capaz de muy altas creaciones en la industria cultural de la moda, o sea, que es capaz de producir su propia cultura dentro y innovante dentro del mundo de la moda? ¿Usted le parece que esos colectivos finalmente permiten ayudar a eso o podrían contribuir a favorecer ese desarrollo? Sí, porque yo creo que en esta Latinoamérica, que es bastante mestiza, siempre ha habido desde lo individual una búsqueda de identidad. Y cuando uno trabaja colectivamente, no solo vas encontrando tu propia individualidad, sino también esos puntos en común que tienes como país o como continente en este caso. Porque claro, si nosotros estamos en Chile, no podemos tener muchas diferencias con otros países latinoamericanos, pero si a lo mejor estos países latinoamericanos hay algunos representantes que nos juntamos en otros sitios, nos vamos encontrando que tenemos muchas cosas en común. A mí me pasa también desde el lugar que soy, desde Punta Arenas, que me siento como muy distinta a muchas otras ciudades dentro de Chile, pero al final igual somos todos chilenos y tenemos muchas cosas en común. Entonces, estos colectivos nos ayudan también a no solo visibilizarnos hacia afuera, sino que también vernos interiormente estos puntos en común y sacarles provecho.
para no estar mirando, que era lo que se hacía antes, como decía Martín, hasta nuestros padres, qué es lo que venía de afuera, o que había que estar siempre mirando a Europa como modelo. O sea, nosotros ya estamos, Latinoamérica está andando, está trazando un camino donde a nosotros nos van a empezar a mirar. Y en eso yo creo que es mucho más fácil colectivamente. Sí, yo quería agregar a lo que dice la Patti, que otra cosa súper importante, aparte de verse a uno mismo, es el soporte que entrega también un grupo, es la validación. Y en ese sentido, la seguridad juega un rol fundamental en los resultados creativos. Por ejemplo, en el caso de un estudiante de diseño, un estudiante inseguro versus un estudiante con cierta seguridad en lo que está haciendo, bueno, de hecho probablemente uno muy seguro ya es uno más maduro. Tiene que ver con la madurez y las capacidades. Y muchas veces uno tiene las capacidades, pero simplemente no tiene ese soporte, esa seguridad para continuar y para creer que lo que está haciendo tiene algún valor, sobre todo en este campo artístico, que uno de repente está haciendo cosas y ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy derritiendo, no sé, plástico mezclado con chispitas y puede tener un valor como puede de repente ser nada. Entonces, en estos procesos creativos que uno no sabe muy bien para dónde va y no sabes lo que está bien y lo que está mal, porque generalmente no hay algo que esté bien y que esté mal, la seguridad es finalmente lo que te permite como concretar estas cosas. Claro. Y decir, ya, aquí está, ahora lo validamos, ahora ya ahí está, ustedes pueden opinar, pero eso hace que yo me atreva a llegar hasta el final con ese proceso. Y yo siento que el grupo hace como de soporte para que uno continúe, uno vence sus propias inseguridades también y se ayuda de esta red pequeña, en este caso nuestro, que somos solo 20 y tantas, tampoco somos tantas, y a veces también hay cruces internos. Por ejemplo, yo quizás a la Patti le muestro lo que estoy haciendo y la Patti me muestra lo que está haciendo, a lo mejor no siempre con las 20 y tantas, pero igual uno se apoya de algunas de las personas del grupo y entonces uno discute sobre su trabajo y la otra te opina y a veces basta, como en los procesos creativos, la mente funciona de una manera tan misteriosa, a veces basta un comentario de alguien y tú te desbloqueas inmediatamente y sabes como qué camino seguir. Entonces eso es lo interesante, que pone sobre la mesa y te deja abierto para que tú puedas como descubrir, desbloquear, destrabar, encontrar y como tener un universo alrededor para ir tomando y conectando cosas. Sila, ¿quieres agregar algo? Estaba pensando en esto de qué bueno es perseguir esto de desandar esa mirada que está puesta hacia Europa, ¿no? O sea, como hablo, digamos, por los argentinos, ¿no? Como que me parece que solamente el ser parte de una agrupación, de un colectivo, ya genera, digamos, una fuerza que, como dice Vania, te permite, digamos, validarte como grupo, ¿no? Bueno, además nosotros elegimos ponernos zapateras argentinas, entonces está claro que estamos listas para representar a nuestro país también. De todas maneras, bueno, vale aclarar, ¿no? Que somos un grupo como muy diverso también, y no todas las zapateras que lo integramos perseguimos los mismos objetivos ni estamos en los mismos estadios de madurez, Entonces, de alguna manera, con respecto, digamos, nos pasó al principio, digamos, con las que integramos la primera parte, digamos, del recorrido, que nos fue muy difícil y decidimos no hacerlo, digamos, no tomar el papel de jueces, de decidir, digamos, si alguna integrante que quería ser parte iba a poder o no formar parte porque no hiciera diseño y, por ejemplo, hiciera tendencia. Entonces, digamos, de alguna manera está integrado por como una gran diversidad y no todas las zapateras del colectivo persiguen los mismos objetivos.
pero sin duda, digamos, el ser parte de una agrupación o de un colectivo puede llevar, nosotras siempre decimos, ¿no?, que creamos comisiones para que cada una, digamos, pueda volcar en ellas lo que más le interese, ¿no? Entonces, digamos, si hay alguna que está muy interesada en, por ejemplo, hacer que el diseño argentino, digamos, sea más visible internacionalmente, digamos, va a trabajar sobre ese tema en particular, ¿no? Hay diseñadoras que son como fuera de serie, ¿no? O sea, no sé, Chico Ruiz es una diseñadora que, digamos, tiene el mercado de Japón, digamos, que tiene su mirada puesta en ella. ¿Por qué? Porque el mercado japonés, digamos, como que consume algo, digamos, de esencia pura, ¿no? Como de sello muy personal. Pero bueno, cada una tiene su mirada, cada una tiene su impronta, y bueno, tenemos lo individual dentro de lo colectivo, ¿no? Que es lo que mencionó también, lo que mencionaban varias veces las joyeras de Joya Brava, ¿no? O sea, como que eso también está en juego, ¿no? Lo que quiere cada una y lo que quiere el colectivo, lo que el colectivo puede construir, y después yo creo que algunos proyectos los van a hacer algunas y otras no, y igual todas vamos a seguir siendo parte, ¿no? O sea, no de todos los proyectos vamos a ser las 55 partícipes, ¿no? Esa es un poco la dinámica que creo que se va a ir generando de acá a futuro. ¿Y a ustedes no les parece que a veces hay que también pensar hacia adentro y no solo hacia afuera? Quiero decir que quizás el proceso de afianzar una identidad en términos de alta calidad de diseños también viene de adentro, y de poder educar adentro el consumidor. Y retomo un poco, justamente la semana pasada tuvimos a Lourdes Chico Ruiz de invitada, para los que quieran mirar la sesión anterior, que era sobre tradición y modernidad, y lo que fue interesante, o sea, tanto Lourdes Chico Ruiz como Meiri, que produce tejido, dijeron cosas que me parecieron que acá también pueden ser interesantes, que eran como que la tradición y finalmente la innovación entre la tradición era mucho más valorado afuera, paradójicamente, que hacia adentro. Y que hacia adentro se buscaba más lo estandarizado y el modelo más estándar, común, y justamente con esa visión hacia afuera, no voy a citar grandes marcas, pero es un poco que esa imagen estaba muy distorsionada desde su perspectiva, y que entonces ellas siempre encontraban hacia afuera más reconocimiento que hacia adentro, y que quizás el proceso de fuerza y quizás esos colectivos te ayuden a eso, también viene de adentro finalmente, de conocer adentro y para mostrar hacia afuera y mostrarlo de alguna manera, asumir una identidad sobre lo que es ese diseño y el valor de esos diseños. O sea, que sean con defectos o con, como decía también muy bien una de las diseñadoras, de considerar que un tejido que lleva muchas semanas en hacerse, no se lo puede valorar como simplemente una artesanía que se vende en una plaza, sino que hay que valorar lo que hacen las mujeres, en este caso eran de los grupos de Jujuy, de distintas agrupaciones de mujeres de Jujuy, para poder justamente valorar, ¿no? Y valorar ese diseño como adentro propio, y quizás eso también sea importante para construir la identidad. Sí, bueno, Vania, creo que vos habías mencionado que muchas de las joyeras también trabajaban, por ejemplo, en joyas que eran piezas únicas, ¿no? Eso también a veces al público, por lo menos al público argentino, le cuesta valorar las ediciones limitadas, aquello que, digamos, que tal vez no pueden entender el valor que tiene por ser una pieza única, por el trabajo que conlleva, por el diseño que tiene detrás, por las horas que tiene en su elaboración, en el proceso de diseño mismo. No sé cómo es allá, digamos, acá a veces cuesta bastante que se entienda que a veces que no se vean pequeños detalles como defectos, ¿no? Que esto lo contaba Lourdes mucho en las marcas que tienen las pieles, los cueros y demás. No sé cómo es en la joyería, pero me encantaría escucharlas. Por lo menos en mi caso, yo tengo una marca de joyas que también tiene 10 años y se llama Casaquiro. Y me ha costado entender un poco la relación de las dos cosas, pero creo que finalmente lo que me acomoda más es no cobrarle a mi trabajo artístico
mi supervivencia y dejarle esa responsabilidad a mi marca de Casa Quiro, y dejarle el otro universo que no le puedo destinar tanto tiempo como quisiera, pero dejarle a mi trabajo artístico que me alimente el alma y el otro me alimenta el bolsillo. Entonces, obviamente que se cruzan y a veces hay colecciones que se desprenden de una pieza y logro hacerle una bajada más comercial, y otras veces que materiales o técnicas las voy mezclando, pero yo creo que me resultó bastante más claro entenderlo así. Y yo estas piezas únicas que hago, como más, casi siempre están en relación a Joya Brava, porque tampoco me queda tanto tiempo para hacer cosas aparte, como un trabajo artístico independiente, pero a esas piezas yo no les he cobrado esa responsabilidad. Sin embargo, con el tiempo, igual se han vendido algunas, igual he participado de eventos importantes, no sé, por ejemplo, en el Mad Museum, en el Museo de Nueva York, que estuve invitada el año pasado a una feria que se hace una vez al año, y este año también me invitaron a la versión online, por ese trabajo más de arte. Y sí se vendió, pero yo sé que ese no es a lo que yo voy a apuntar, no lo hago para vender. Si se vende, fantástico, pero no es como ese el objetivo. Entonces yo creo que por ahí he tenido más paz de no poder seguir siendo como, en ese sentido, como honesta con ese trabajo y no cargándole todas las cosas a eso. Claro, completando lo que dice Vania y a lo que apuntaba Lucila, claro, la pieza única desde el punto de vista, desde esta pieza artística que nosotros hacemos, todavía no hay mucho público en Chile. Claro, hay chilenos que a lo mejor, claro, les interesa la pieza exclusiva, pero que está dentro de una materialidad tradicional, pero que ya no nace de este ámbito artístico y conceptual en el fondo, y con todo este desarrollo de tiempo, de reflexión que lleva antes la pieza y de investigación, también la materialidad y lo que significa esa pieza que puede ser muy significativa, muy simbólica, muy importante por el mensaje o por la historia que contiene, más que el propio material. Entonces, todavía en Chile no hay mucho público, pero en lo personal yo ambiciono que nosotras, que ya tenemos 10 años como asociación, en 10 años más ya podamos tener un público formado y que realmente nuestro trabajo no solo se admire en exposiciones, sino que podamos venderlas algunas dentro del país y no que se tengan que vender solo fuera del país. Pero hay que seguir trabajando para eso, hay que seguir como trabajando por un público, o sea, educando un poco, haciendo formación de audiencia. Martín, ¿tenés algo para comentar? Vos tenés una marca que se llama Tramando y que también experimenta mucho y genera cosas innovantes. ¿Te parece que también se pueda compartir esas formas de innovar? ¿Qué pasó? Martín, silenciado. Martín tiene un recorrido enorme. Parece que Martín se cayó y a lo mejor le pasa lo mismo que a mí, que no puede activar su micrófono si no lo hace cosas. Sí, eso le pasa, no puede activar su micrófono. Necesita que lo haga, que se lo activen. A ver. Lucila, entre tanto, ¿querías comentar algo? No, estaba pensando en Martín, ahí ya deberías poder activar tu micrófono. Ahí está. Él ahí tiene está. ahí está. No, estaba diciendo, Martín, que tenés un recorrido de muy rico, de mucha experiencia, has trabajado con Jessica en los comienzos, o sea, me parece que tenés como mucho para contarnos con respecto a cómo es vender lo que acá, no sé, llamamos diseño de autor, si querés, ¿no? Como vos tenés mucho recorrido para... Yo creo que el diseño de autor sí es una... Como yo digo que es como la unidad anterior al diseño colectivo del que estamos hablando. Como que hubo que forjar identidades para que de alguna manera aparezca este cuerpo colectivo.
Yo me parezco un poco a las chilenas, digo, tal vez hace 20 años me junté con Jessica y a partir de esa reunión la idea de lo autoral apareció y quebró un paradigma en el mercado que tiene que ver con esto de dejar de importar las ideas y tratar de generar las ideas propias, ¿no? Para que justamente también, no solamente para generar el consumo y el interés, sino para forjar esa pasión que hablaban las joyeras bravas, esa pasión, digamos, cuando vos tenés identidad, cuando sos de un cuadro de fútbol, tu camiseta te puede. Bueno, que te pueda tu camiseta de diseño nacional, que te pueda tu camiseta del cuerpo que conformás con tus compatriotas al respecto de qué es lo bueno que elegimos del mundo, qué es lo que queremos del mundo. En todo eso, te decía, me parece que el diseño de autor es la unidad anterior a la que estamos viviendo hoy y que es muy importante porque habla como de esa maduración. Lo que pasa es que el siguiente paso al diseño de autor es el diseño del cuerpo colectivo y que es, por ejemplo, perderle el miedo a que el otro me copie y al contrario, ver que hay tantas interpretaciones del mundo como personas, entonces esto que vos decís con tanta humildad, que decís, si yo hubiera diseñado en Chagua, también hubiera hecho parte de mi material al Chagua. Y creo que eso es perder el miedo, es animarse a ver que uno en realidad tiene una versión del mundo, pero que es distinta a la del de enfrente. Y en realidad el mundo es rico porque tiene todas estas versiones del mundo que somos los seres humanos. Creo que hoy la necesidad de encuerparnos, de diseñar un cuerpo común, como hay otras cuestiones vinculadas también a estos momentos que vivimos, no solamente por la pandemia, sino como decías vos, ya hace 4 años que esta marea verde nos está enseñando que hay que tomar las riendas de lo que te importa. Y eso creo que es lo que están haciendo ustedes, creo que es lo que hace este colectivo de joyeras hace 10 años, y yo también siento que lo vengo haciendo hace mucho, que hoy podemos hablar de esto como algo que hacemos todos, y que a mí no me servía tanto hablar hace 10 años de esto, porque claramente quería contagiarlo, y bueno, hoy de alguna manera siento que estamos todos en el mismo barco, en la creación de mejores condiciones colectivas para vivir mejor, no para tener éxito y salir en la revista Vogue, que creo que le interesa a nuestra mamá, a nuestras abuelas, por decir una metáfora, digamos, como que bueno, que no las estoy despreciando para nada, pero digo, terminó, ya salió Coco Chanel, ¿viste? Ya Coco Chanel rompió el paradigma del patriarcado en la moda, y eso fue hace 100 años. Entonces es tiempo que cada uno desde su lugar asuma la responsabilidad de lo que implica, ¿no? Vos, Lucila, diseñás el medio por el cual las personas podemos caminar en la calle. Yo diseño una piel social que de alguna manera completa lo que cada uno es a la hora de vestirse y completarse con el indumento. A mí me interesa pensarlo así porque, como dicen las joyeras bravas, lo más importante es la pasión. La plata va y viene. Y sí. Y yo, vamos a ir cerrando, pero un poco quería preguntarle a cada uno cuáles son los desafíos que les parecen más importantes para continuar, llevar adelante y crear de manera esos colectivos que puedan finalmente de alguna manera dejar una impronta no solo individual, sino sobre un conjunto en el propio espacio social que eligió para poder crear y para poder finalmente desarrollarse. ¿Cuáles son finalmente esos desafíos? Y además para que de alguna manera esa industria cultural florezca de alguna manera en América Latina. Bueno, yo creo que
algo como que siento muy adentro mío, ¿no? Que siento que los proyectos a futuro y las ganas de hacer hay que empujarlas mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera es como ponerle en la cabeza, dedicarle tiempo y tratar de avanzar, ¿no? Siempre dentro de los colectivos o de las agrupaciones me parece que están las personas que son esas, ¿no? Que son una especie de empujadores, que son los que hacen que los proyectos puedan salir adelante a pesar de dificultades que se puedan presentar bueno, la conjuntura actual que tiene que ver con esto de las restricciones, de que no salimos del todo de la cuarentena, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un momento como muy difícil, pero que también esas dificultades nos plantean otras posibilidades y estas virtualidades nos trajeron, son nuevas herramientas que fuimos incorporando, pero yo creo que no las vamos a dejar, yo creo que esto viene a sumar, digamos, estos encuentros, ¿no? Como decíamos el otro día, ¿no? Ahora podemos juntarnos con personas de otros países de esta manera, que muchos vean esta charla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como ir tomando las dificultades o las privaciones que nos presenta la pandemia y tomarlas como herramientas y tratar de construir de acá para adelante, ¿no? Pero yo lo que siento es que esas construcciones hay que empujarlas, hay que no sé, llamar a la fuerza, a la garra, a aquellas que cada una, ¿no? en su área, ¿no? Pero hace falta ponerle cabeza, ponerle tiempo, y creo que esos son los desafíos, porque cada una también está con sus emprendimientos, con sus tiempos, con sus cosas, con sus vidas personales, con sus maternidades o no, o sea, somos como grupos, digamos, somos muy diversos también, ¿no? Entonces, esa diversidad también es un desafío. Dania, Patricia, ¿quién? Voy a contar una cosa y la Pati quizás me puede complementar con la experiencia que hicimos este año con los en vivo, pero lo que nos pasó el año pasado con el estallido social Uy, justo Justo. se perdió. No, no te estamos como ya habrá, nos escuchando. quedamos un poco ¿Vania? Ah, ¿Vania? no me Se cortó un poquito. ¿Y ahí? ¿Puedes retomar? ¿Querés? No sé si, ya, sino que hable la Pati. No se te escucha ahora, a ver si no que hable Patricia, sí. Inténtalo de nuevo. Ya, voy a intentarlo de nuevo. Que el año pasado con el estallido social nos quedamos un poco mudas, pero luego que pasó una primera etapa nos preguntamos qué era lo que nosotros podíamos aportar desde nuestro quehacer a la sociedad también, entendiendo que además lo que hacíamos era algo bastante, bueno, igual elitista, ¿no? Dirigido a un público que ni siquiera prácticamente existe en Chile. Y entonces tuvimos esta conversación de en qué nos podíamos convertir luego de 10 años de hacer algo muy hacia adentro para nosotras, si bien de manera colaborativa, pero era... Ay, justo. Patricia, ¿puedes completar un poco? Sí, creo que algo puedo... de estos talleres en que hemos aprendido a detonar quizás procesos creativos, cómo poder eso compartirlo con otras personas. No pudimos hacer lo que habíamos pensado en un principio, que era quizás hacer talleres para niños. Creo que Patricia, quizás si tenés mejor conexión, sería mejor que sigas tú la idea. Igual hay que avisarle porque sigue hablando, ¿eh? Sí, porque pobre sigue hablando y no se da cuenta que se corta y que no la escuchamos. Sí, no sé si lo verá ahí, le mandé un mensaje.
Claro, ella lo que apunta es que nosotros después de esto que pasó con el estallido social, nos juntamos también a reflexionar bastante sobre nuestro rol. Vania y AC, ¿saliste y entraste? Pero estás sin... ¿Puedes hablar? Chuta, se pega. Bueno, estábamos pensando en buscar una manera de acercarnos un poco más a la comunidad, claro, supuestamente nuestro público a lo mejor no es transversal, pero eso también es una manera bien relativa de pensarlo, porque el arte, sobre todo el arte contemporáneo, que nace de mucha reflexión, es para todo el público. Lo que pasa es que también hay que madurarlo y hay que educarlo. A veces tenemos en Chile, quizás pasa en otros lugares igual, como que se tiende a creer que el arte es un poco elitista. Entonces, en ese sentido que hemos tratado, tenemos esa ambición de poder acercarnos a más público, teníamos intenciones de hacer talleres y ahí no nos resultó mucho, y nuestra experiencia se volcó solamente virtual, donde todo este año ha sido como la manera en que hemos celebrado nuestros 10 años ha sido irnos para adentro reflexionando desde hacer entrevistas a nuestros tutores. Nosotras partimos haciendo unos pequeños videos donde contábamos cada una su proceso creativo, actividad que no habíamos conversado nunca en común. No todas tenemos los mismos procesos creativos la misma manera de abordar, a pesar de que trabajemos en conjunto, pero cada una tiene distintas maneras de acercarse a cuando va a empezar a crear algo. Entrevistamos a nuestros tutores y después hicimos una red que llamamos Conexiones, donde empezamos a buscar a nuestros pares latinoamericanos de asociaciones, también para conversar y una manera de construir redes. Y es en ese sentido que, completando un poco o tomando de la idea que decía Lucila también, que yo creo que, o la pregunta que hacía Natalie, que los desafíos que vienen ahora para adelante con esta nueva modalidad que hay que tomar es que se puede trabajar en conjunto desde distintas áreas y desde distintos lugares. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a abordar y tomar. O sea, inclusive puede ser algo tan curioso como trabajar distintas áreas de creación para llegar a puntos en común. Martín, ¿quieres hacer un cierre? Ahí me puse. Estaba preparando, mientras las escuchaba a las chicas, la exposición de trabajos. Ay, qué bueno. Y nos das el cierre. El cierre. No, yo creo que como un poco les contaba, cuando hay tanto Zoom, viste, me gusta más como hacerlo. Estoy muy atento a todo lo que han contado. Bueno, creo que se notó porque hicimos buenas reflexiones entre todos, pero yo andaba con la cabeza hacia abajo porque estaba dibujando. Es que tengo ese síndrome de ansiedad que si no hago algo me aburro como físicamente, digo, no mentalmente. Estaba súper entretenido. Quiero agradecerles mucho. Soy un varón, por lo que se habló en muchos momentos de la fuerza femenina, y creo que es momento de esa fuerza, no porque lo diga yo, sino porque lo siento. Agradezco que me hayan hecho parte de este conversatorio tan feminista. Creo que sí, que hay una fuerza de la sororidad que es más usual de la creación de ese encuerpado del que hablábamos. Creo que las mujeres están más acostumbradas a poner el cuerpo y a crear un cuerpo, metáforas mediantes, y que ese es un poco el objetivo de esta era, aprender de esa capacidad creativa de las mujeres de crear cuerpo. Bueno, te agradecemos, Martín. Y
bueno, espero que hayan disfrutado del encuentro. Seguramente seguiremos en otro momento esa conversación. Me parece que hay muchos desafíos que quedan por delante, pero me parece muy interesante esa posibilidad de crear colectivos y cuerpos que permitan efectivamente generar innovaciones finalmente en esa industria cultural que quizás era más individual o por lo menos se vivía de manera más individual en muchos aspectos. Así que les quería agradecer realmente muchas gracias, Martín, por todos esos dibujos. De nada. No. Y bueno, nos seguiremos conversando seguramente y nos volveremos a encontrar en otra instancia seguramente. Espero que en algún momento, no solo en virtual. Ojalá. Gracias, Natalie, gracias por invitarnos. No, gracias a usted por su tiempo. Un beso muy grande. Un beso a todos. Gracias por la invitación. Chao. 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 Bueno, y si necesitan algo, nos escriben también, si quieren saber Sí, más. totalmente. Vamos a seguir, de todas maneras vamos a subir ese video para que lo puedan compartir y vamos a seguir en